La Fundación Hispano-Portuguesa Rey Afonso Henríquez es una institución privada con participación pública creada en 1994. El patronato es el órgano supremo de la Fundación, el órgano de gobierno y administración. En 1994, un grupo de personas a título individual y representantes de instituciones públicas y privadas de España y Portugal, vinculadas al mundo de la cultura y de la empresa, se unen para crear esta fundación, cuyos principales fines y objetivos son contribuir al bienestar de las gentes de la cuenca hidrográfica del Duero, así como profundizar en las relaciones culturales, sociales y económicas entre el norte de Portugal y la Comunidad de Castilla y León. La fundación ya nació hace unos cuantos años, por allí por el 1994, momento en el que se reunió la voluntad de diferentes personalidades, tanto de Castilla y León como del norte de Portugal, o en particular en este caso de Zamora y de Oporto, y el propósito inicial de la fundación no es otro que el de poner en marcha proyectos que sirvan para el desarrollo de todo lo que sería la cuenca del Duero, en definitiva desde Soria hasta Oporto. Desde aquel momento al momento actual se han puesto en marcha muchos proyectos, muchas actuaciones, siempre todas esas actuaciones con una especial atención a lo que serían las necesidades de la zona de frontera y que en este caso, en nuestro caso, pues serían los territorios de la provincia de Zamora con el territorio vecino de Trás-os-Montes y también a partir de la especial colaboración entre dos ciudades hermanadas, como sería en este caso Zamora y Bragança. Una cooperación que se realiza a 4 niveles. Uno que sería el nivel de interacción entre estas dos ciudades, que serían Zamora y Bragança. Un segundo nivel, que sería supramunicipal, sería entre la provincia de Zamora y el territorio de Trás-os-Montes, con especial atención a las comarcas fronterizas. Un tercer nivel sería el interregional, y en este caso entre las regiones de Castilla y León y la región norte de Portugal, por las cuales pasa este río Duero que nos une. Y la cuarta dimensión sería la dimensión nacional, la dimensión estatal, en definitiva, entre España y Portugal, que obviamente pues, compartimos realmente muchos elementos, una historia en común, con muchos conflictos, pero también con muchas historias de hermandad, de posibilidades de trabajo en común, y como digo, pues en torno a estas 4 escalas es en torno a las cuales se organizan las actividades de nuestra fundación. Para la realización de estas actividades era imprescindible contar con un espacio emblemático, y cuál mejor que este, el antiguo convento de San Francisco, Straponten, en la ciudad de Zamora. La Diputación de Zamora, propietaria del edificio, lo cedió a la Fundación para la realización de sus fines fundacionales, inaugurándose en 1998. Les invitamos a conocer el interior de este antiquísimo convento, hoy sede de la Fundación Rey Afonso Henríquez, después de una espectacular labor de rehabilitación acometida por el arquitecto Manuel de las Casas y su equipo. Comenzamos por el exterior. Este es el edificio que ocupa la Fundación Rey Afonso Henríquez en la actualidad, pero evidentemente nos tenemos que retrotraer hasta el siglo XIII de nuestra ciudad. Estamos hablando de una época de la historia en la que conocemos una Zamora amurallada, conocemos una Zamora Straponten, que es un poco el edificio que existía aquí como convento de San Francisco Straponten. En esa época de la historia, desde nuestras murallas se podía divisar en este lado del río un mundo evidentemente bastante rural y con la presencia de diferentes centros eclesiásticos. Estamos hablando del convento de San Jerónimo, el convento de las Clarisas y este convento de San Francisco. Se cree que en eso del 1200 probablemente San Francisco de Asís, en uno de sus viajes, pasó por la ciudad de Zamora y decidió que aquí era el lugar idóneo para fundar un centro franciscano. Entonces, a través de diferentes donaciones y a través del trabajo de los monjes en el momento, se crea este convento de San Francisco. El aspecto exterior que tenemos ahora mismo aún guarda rasgos de lo que ocurría en ese momento. La tapia inicial, esta tapia que tenemos aquí, es una tapia existente que lo que hacía era una labor extremadamente fundamental, que era por las crecidas del río, es decir, está documentado que a lo largo de la historia esa tapia se tuvo que construir varias veces para cumplir su funcionalidad, que era eso. Dentro del proyecto de Manuel de las Casas, que es el arquitecto que realiza la intervención en este proyecto, se decide mantener esa tapia y un poco el recuerdo en primera mano de la presencia frente al río.
Ya en el interior nos sorprende muy agradablemente la fusión de los restos medievales del convento con el estilo rompedor de finales del siglo XX. Nos recibe, casi abrazándonos, este patio. La intervención de Manuel de las Casas, del arquitecto, en este edificio tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, resaltar la obra existente de ese convento de San Francisco que hablábamos y luego incorporar unas partes nuevas que luego hablaremos. Dentro de esa primera parte que hablamos de las partes existentes dentro del convento de San Francisco, estamos en la parte principal. Aquí en este patio existía el cuerpo de la iglesia. Ahora solamente tenemos presente lo que es el ábside. Este ábside, que es un ábside poligonal, por eso tiene como esos lados, y luego sí que tiene unas columnatas, como vemos, de 3 cuerpos esbeltas que evidentemente tenían su cubrición. Eso no llegó hasta nuestros días, era una ruina y lo único que se hizo fue restaurar todo eso y mantenerlo. Dentro de los ábsides, en todas las iglesias, existen las capillas, que son los espacios donde la gente pudiente decidía que se quería enterrar cerca de la iglesia. El espacio del ábside es un lugar también a la vez de recogimiento y de encuentro, y que permite que pueda ser utilizado para nuestras actividades culturales, como podría ser una de las actividades más conocidas o reconocidas, que es nuestro Festival de Fado, que ya lleva 19 ediciones y caminamos todavía a la 20ª y esperamos a muchas más. Desde este espacio abierto accedemos a las 3 capillas del antiguo convento, hoy recuperadas y con otras funciones. La primera de ellas es esta, la capilla de la familia de Ocampo. Como vemos, es la capilla que mejor llegó hasta nuestros días, desde lo que hablamos ese siglo XIII, XIV, XV, cuando se fueron haciendo estas capillas alrededor del ábside, y es la que se mantenía mejor cuando llegó hasta nosotros en la reforma de Manuel de las Casas. Como vemos, es una capilla cuadrangular, con una sillería totalmente rectangular, y lo más destacado es la cúpula de terceletes. Es una cúpula que se mantiene intacta como en origen, simplemente se realizó una cubrición exterior para preservar su integridad y que simplemente no se deteriorara más de lo que pudiera deteriorarse a lo largo del tiempo. Del resto podemos ver el muro de este lateral, que sí que se cegó algunas de las partes por estabilidad, y simplemente el paso del tiempo lo que ha hecho es ver que a través de las diferentes etapas de la historia que han ido ocupando este edificio, pues hay vestigios de todo ello. Entonces, por ejemplo, las pinturas que tenemos aquí no son pinturas originales, algunos de los huecos que tenemos evidentemente han sido de otras partes de la historia, y en ese sentido, por ejemplo, aquí se encontraron unos hornos de fundición de campanas. Eso quiere decir que se fue utilizando en esas etapas diferentes donde fue ocupándose por diferentes grupos, por ejemplo la invasión o los franceses estuvieron aquí y utilizaron todos esos recursos del propio edificio para los bienes de cada momento. A continuación podemos acceder a la capilla del Deán Don Diego, hoy sala de exposiciones. El Deán Don Diego, estamos hablando en el entorno al 1500, decide que quiere tener en el convento de San Francisco su sitio de enterramiento para él y para su familia, y decide que va a buscar a la persona que se pueda adecuar a generar esta obra. Es una persona importante, que es Juan Gil de Ontañón, que era un arquitecto, maestro constructor, que por ejemplo estaba trabajando en las catedrales de Salamanca o de Segovia. Deciden que esta obra tiene que estar acabada en un plazo de 5 años, lo que pasa es que ninguno de los dos la ven acabada, mueren, y los testamentarios del Deán Don Diego deciden que sea el hijo de Juan Gil de Ontañón, Rodrigo Gil de Ontañón, quien acabe esa obra. A pesar de que tuvo muchos pleitos, varios incendios documentados a lo largo de la historia, en principio iba a ser no solamente el sitio de enterramiento, sino también sede de la Veracruz. Todo esto no llegó a buen puerto, por lo que estamos hablando de todos esos pleitos que existieron entre propiedad y entre toda la gente que participaba dentro de la obra, y se quedó como una simple sacristía. Dentro de esto simplemente podemos destacar la existencia de lo que se llamaba en proyecto cabañas. Es un término muy novedoso en la época, porque las cabañas hacen referencia a una consideración artística, a una consideración no funcional, como era el caso de estos edificios. En todas estas cabañas, que tenemos 11 cabañas alrededor de todas las capillas, iban unas esculturas de unos 3-4 metros en las cuales se narraba la historia de la vida y muerte de Jesús.
Ellas no han llegado a nuestras épocas, no han llegado a nuestros días todas ellas, pero sí que hay algunas, como por ejemplo la figura del Ecce Homo, que sí que es una de las figuras que existían aquí, está documentado que existía en este espacio. Esa figura que conocemos, también hay un Cristo yacente y también hay un Cristo muerto que está en el Museo de Semana Santa de Valladolid, en el Museo de Escultura de Valladolid. El escultor era Gil de Ronsa, un escultor muy valorado en la época y que el deán don Diego tuvo a bien tener aquí para que hiciera su capilla. Accedemos a la parte administrativa del edificio. En la parte superior nos encontramos con la tercera capilla, la de los Escalante. La sala de patronato, que es una sala realmente magnífica desde el punto de vista visual, desde el punto de vista estético, un gran cubo que también está presidido por un rosetón de cristal, y ahí en esa gran mesa pues se reúne lo que sería el patronato, esas diferentes instituciones, empezando por las instituciones más importantes y que ejercen la presidencia, que serían la Diputación de Zamora por un lado y la Cámara Municipal de Bragança por el otro, a través de sus presidentes, y luego, como digo, todas esas otras entidades que forman nuestro patronato, y estaríamos hablando tanto del Ayuntamiento de Zamora como la Junta de Castilla y León. Del lado portugués sería en este caso también otras administraciones, como podría ser la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal, o otros elementos muy importantes como podría ser la parte educativa, la parte académica o científica, en este caso representada, por ejemplo, por el Instituto Politécnico de Bragança. Y tampoco quiero olvidarme del sector privado, que obviamente es muy importante para todos nuestros proyectos, que en este caso se representan, por ejemplo, por la Cámara de Comercio, ICEO, ECEPIME. Del lado portugués, en este caso, sería NERVA, que es la Cámara de Comercio de Bragança, y otros agentes muy importantes, como para nosotros es Caja Rural de Zamora, entidad que, por ejemplo, permite la financiación, el gasto anticipado de los proyectos europeos que tratamos de conseguir. El uso que se decidió para esta capilla es la capilla de los Escalante, es la tercera de las capillas que existían alrededor del ábside y que ha llegado hasta nuestros días. Su estado de conservación era bastante precaria en cuanto a estabilidad de los muros y la cubrición no existía ya en esta capilla. Lo que se decidió era utilizarlo como espacio administrativo. En la zona de abajo hay una recepción y en la parte de arriba, como vemos, es un despacho. En estas zonas lo que predomina es la presencia de la piedra, evidentemente, y una intervención mínima para que sea la protagonista. Como vemos, muros de la época totalmente anchos, cargaderos de madera y luego los sillares. Regulares en algunas partes y en otras partes, como vemos, zonas de relleno, ya que, como comentábamos antes, la ocupación de diferentes personas a lo largo de la historia lo que ha hecho es que llegue así hasta nuestros días. Y no olvidarnos que al final, desde el siglo XIII, han sido muchos años hasta nuestra historia, y no solamente eso, estamos hablando de desamortización o estamos hablando simplemente que las personas de la ciudad, cuando necesitaban construirse una casa, este era el mejor sitio para conseguir piedra, era una cantera. Entonces, demasiado bien que ha llegado a nuestra época todo lo que estamos ahora mismo viendo. El óculo, como llamamos nosotros, sí que esta ventana predomina o que existe desde el comienzo, y lo único es la vidriera, no es una vidriera actual, pero sí que existe. Ventana de este tipo está documentada que había dos, una esta y otra en la parte de atrás del cuerpo de la iglesia del ábside. Esa evidentemente no la hemos llegado a conocer, pero esta sí que tenemos la suerte de que se mantiene. La fundación tiene otra zona con un pequeño mirador, con algunas de las mejores vistas de la ciudad. Tenemos un edificio del siglo XIII que llega hasta nuestros días y se decide restaurar, ¿vale? Hacer una intervención para hacerle una vida útil. En este caso se hace a través de un concurso de arquitectura y quien gana ese concurso es el equipo de Manuel de las Casas, evidentemente comandado por él, tristemente ya fallecido. Lo que decide Manuel de las Casas es hacer una intervención totalmente respetuosa con el edificio existente y propone una intervención a través de una pieza en forma de Z, que es lo que vemos que recorre todo este cuerpo, todo este brazo, y lo que decide es que para ese cuerpo va a utilizar un material que dialoga muchísimo con la piedra, que en este caso es el acero corten. ¿Por qué dialoga con la piedra? Porque tiene las mismas características con la piedra, siendo un material moderno, es decir, envejece. El paso del tiempo se le va a notar, igual que ocurre con la piedra. Entonces, a través de ese gesto, lo que hace es dividir el edificio en dos partes. El primer patio es el patio que hemos estado viendo, el patio público, donde tenemos la zona del ábside, y el segundo patio es el patio de las habitaciones, que es el patio más privado, el patio del claustro, que existía en origen en este convento. El resto de estancias que se ubican dentro de ese gesto que estamos hablando son aulas, es una zona bibliotecaria y es, como tenemos en esta zona, una zona de comedor. Tiene una cocina completa y lo que hace es un uso funcional, que al final hay que dotar los edificios de también ese carácter.
y que permite ahí, por ejemplo, en ese comedor, que no solo podamos atender a nuestros invitados cuando tenemos nuestras actividades, sino también que para que, por ejemplo, agentes portugueses puedan presentar sus ferias, y ahí es habitual que, por ejemplo, Bragança utilice ese espacio para presentar, por ejemplo, su Festival do Botelo y de las Casulas, o otro tipo de cámaras como puede ser Viñais, que también han aprovechado a presentar su Festival del Fumeiro. En definitiva, un espacio también para encontrarnos con nuestros hermanos portugueses a través de la gastronomía o a través de las celebraciones populares. Bajamos para volver al patio de acceso y descubrir otro interior, y acceder a una de las partes más emblemáticas de la Fundación, su salón de actos. Aquí se han celebrado decenas de actividades, reuniones, congresos, un lugar para el encuentro, el aprendizaje y la cooperación. Pues estamos en otro de esos espacios bucólicos existentes en la época como decíamos, de esa reminiscencia de lo que existía, y es el espacio de la bodega. Estamos en una zona, como vemos, con una cúpula, una bóveda de cañón, ¿vale?, que es esta bóveda que tenemos aquí, bóveda en piedra, ejecutada, como vemos, con ya no sillares rectos como sí ocurre en las paredes, sino en este caso pues la pizarra, que es mucho más fácil de ejecutar este tipo de construcciones de esa manera, y era un poco el material existente en el momento. Los sillares que vemos aquí evidentemente ya no tienen esa regularidad que veíamos en el exterior, porque era un espacio visual, estamos hablando de un ábside o estamos hablando de unas capillas. Este es un espacio mucho más de uso, es la bodega. En esta zona nos la tenemos que imaginar llena de barricas, con los monjes por aquí dialogando, hablando, era un poco los puntos de encuentro y, por qué no decirlo, los puntos de negocio también para ellos, para poder mantener y para poder subsistir dentro de los conventos. Como espacios anexos a las bodegas, evidentemente tenemos los espacios de ventilación, que son estas zonas que vemos de entradas y salidas, siempre para valorar que el nivel freático del río en esta zona es alto, o sea que esta zona también se inundaba y tenían que preverlo para poder evacuar las aguas en un momento dado. Es una sala de conferencias que tiene unas cabinas de traducción simultánea y es un uso totalmente actualizado, pero siempre con ese sabor de lo existente. Y en el claustro interior descubrimos una zona para la tranquilidad y el estudio. El tránsito entre los diferentes espacios del edificio y el uso interior de los edificios tiene como protagonista capturar los espacios exteriores. Por eso en este primer patio que hablábamos, que es un patio más público, tenemos grandes cristaleras que lo que hacen es atrapar las vistas exteriores y las incorporan un poco al interior. Cosa muy diferente es el segundo patio, como hablaremos, del patio del claustro, que es un patio mucho más privado y que habla un poco de la intimidad claustral que tenían los monjes en origen. Pues estamos, como decíamos, en la zona del claustro. Esta zona nos la tenemos que imaginar rodeada de las habitaciones, las zonas claustrales que utilizaban los monjes para poder dormir, sus celdas, sus habitaciones. Tenía 2 alturas y estaba recorrida por un corredor que las unía, todas ellas. Cuando se hizo la intervención, evidentemente no existía nada de todo eso y lo que se decide es generar 2 brazos de habitaciones. Una, la que vemos en este lateral, que sí respeta las zonas habitacionales existentes en el momento, que tienen un pequeño patio interior y luego tienen la zona de la habitación. Y las segundas que se incorporan son las que tenemos allí enfrente, que son habitaciones absolutamente nuevas y que están justo en lo que hablábamos debajo de las aulas, de la zona de las aulas. Todos esos espacios se vuelcan de una manera íntima hacia este claustro que mantiene un poco como elemento simbólico y a través del que se puede rodear el pozo, que es un pozo original que aún tiene agua, que se utilizaría en su época y que corona un poco este espacio de tránsito y de meditación. Volvemos a fijarnos en el gran cuerpo de acero. En la parte superior accedemos a las 3 aulas. En nuestro espacio aulario disponemos de 3 aulas que tanto se pueden utilizar para una finalidad educativa como pueden servir, por ejemplo, para el trabajo colaborativo o espacio de trabajo compartido, que ahora mismo, pues, por ejemplo, pues una de las salas se está utilizando para también proyectos en colaboración con la Diputación de Zamora. Otra está especialmente dedicada a nuestra parte de la enseñanza del portugués, de manera que esa parte de centro de exámenes del portugués como lengua extranjera es otra parte muy importante de nuestras instalaciones zamoranas.
Y finalmente hay un espacio que permite conocer o reconocer lo que fue el proyecto Zamora Románica, un pequeño punto de interpretación, un pequeño centro de interpretación donde a través de un visionado en el suelo se puede ver la enorme riqueza de todas nuestras iglesias, de nuestras 22 iglesias románicas en un casco histórico amurallado como es el de la ciudad de Zamora, y que también es el buen reflejo de cómo a través de una fundación como esta se puede conciliar la colaboración público-privada para este tipo de proyectos de desarrollo local o de desarrollo regional. También en este cuerpo está el punto de información europea. Por otro lado, ya en la parte, digamos, inferior de lo que serían las aulas, se encontrarían las dependencias de nuestro punto de información europea, que forma parte de la denominada red de centros Europe Direct, que son centros financiados y apoyados por la Comisión Europea para dar a conocer todas las oportunidades que ofrece este gran proceso de construcción histórica que es la propia Unión Europea. Espacio que se encuentra abierto al público todos los días, sin perjuicio de que intentamos también ir a los colegios y a diferentes colectivos o centros para dar a conocer todas estas oportunidades. Y la biblioteca o centro de documentación, que está dotado pues, de mesas, de sillas, de recursos para poder no solo disfrutar de esta colección de publicaciones que tenemos y que tienen que ver fundamentalmente con las relaciones entre España y Portugal, sino también encontrar un sitio de relax, un sitio tranquilo, con unas magníficas vistas, en este caso al río Duero. Y desde aquí y así, mirando hacia el oeste, en esa unión con Portugal, nos despedimos de la Fundación Rey Afonso Henriques, al menos de la que tiene su sede en Zamora, porque tiene una hermana gemela en Portugal. La FRA es un lugar abierto a todos los zamoranos y por descubrir, un lugar de encuentro que nos habla de cooperación y unión con nuestro vecino y hermano Portugal.